Señor, te lo pido. Quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pidamos también a Mamita Virgen, mujer que se abrió plenamente al misterio del amor, que nos ayude también en esta tarea durante estos días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que en medio de nuestras oscuridades, tal como lo ha venido señalando el evangelista Juan, en estos días de Navidad, se nos ha recordado de que es la luz, el amor de Dios que llega a nosotros en medio de nuestras oscuridades. Pues pidamos, al igual que Francisco de Asís, que el amor llegue y que nos ilumine.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanas. Hoy día vamos a tratar, ustedes no se preocupen si alguien quiere interrumpirme, preguntar, renegar, contradecirme, lo que quiera, no se preocupe, hágalo con toda libertad, ¿no? Entonces tranquilamente pueden colocar luego el micrófono y hablar. Lo importante es que, repito, la intención es que nos provoquemos durante esta semana. Es una provocación mutua. Yo voy a intentar provocarles a ustedes, pero ustedes también tienen que intentar provocarme a mí. Y esos son los ejercicios espirituales, ¿no? Tal como los gimnastas hacen ejercicios para mantenerse pues en forma con su 90, 60, 90 o sus musculitos por allí, pues igual nosotros tenemos que hacer ejercicios para mantenernos en forma, para mantener nuestra experiencia de Dios. Y en el punto de arranque es precisamente el tema, experiencia de Dios. Hablamos muchísimo de experiencia de Dios, ¿no? Sobre experiencia de Dios posiblemente desde que entramos a la congregación, desde nuestros primeros pasos en la formación inicial, nos hablaron de experiencia de Dios. Y quiero retomar este aspecto porque si nosotros decimos qué le debería caracterizar a un médico, ¿qué cosas tiene que caracterizarle al médico? Pues el médico tendría que ser honesto, tendría que conocer muy bien el cuerpo humano, la fisiología, la anatomía, la bioquímica, ¿no? El conocer también toda la estructura del organismo para desde allí poder saber qué órganos están afectados, cómo poder llegar a esos órganos. Eh, Igual nosotros, ¿no? Y eso en cualquier profesión, no solo la nuestra. ¿Qué queremos de un ingeniero? ¿Qué necesita un ingeniero? Oiga, un ingeniero tiene que saber matemática de arriba a abajo, y si es de construcción, pues igual conocer los materiales, hacer estudios del terreno, etcétera, de suelos, para sobre eso poder levantar una estructura y qué tipo de estructura conviene. Y eso en todas las profesiones. Y podríamos preguntarle a la gente qué es lo que quiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Tal como le preguntamos qué es lo que queremos de un médico, qué es lo que queremos de un ingeniero, qué es lo que queremos de un mecánico, qué es lo que queremos de un albañil. A la gente también le podríamos preguntar, ¿y qué es lo que quieren de nosotros? Si en el médico decimos, queremos médicos que tengan experiencia, por ejemplo, un cardiólogo que sepa del funcionamiento de un corazón, de su estructura, y desde allí el poder trabajar en el corazón, la gente quiere vernos a nosotros como personas, hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana ya está tan llena de tantas cosas, ¿no? De tantos problemas, tantas dificultades, tantas circunstancias que hacen que las personas se sientan como alejadas de Dios y requieren esos puentes humanos para decir, mira, aunque yo estoy alejada de Dios por los problemas que tengo en mi casa, pero hay una religiosa que me regala a Dios, hay una religiosa que me ofrece a Dios. Hay una religiosa que vive de tal modo que me da unos rasgos, unos elementos de Dios. María Josefa Carolina, ¿sí? Que será luego Madre Caridad Brother.
en algún momento decide dejarle a su madre y siendo hija única y la hija querida de su madre, la hija única. Aún así decide ella dejar a su madre y entrar a un convento franciscano. Después, la vida, la misión, etcétera, le llevará por los caminos que ustedes muy bien conocen. Y va tomando sus decisiones, va tomando opciones. ¿Qué es lo que ha hecho que esta mujer tome esos caminos? ¿Qué es lo que ha hecho que ustedes, hermanitas, hayan tomado la decisión de hacerse religiosas franciscanas? Yo les veo por las cámaras ahorita todas, les agradezco que tengan las cámaras encendidas. Y digo, oiga, toditas ustedes son mujeres guapísimas y hubieran tenido unos maridos guapísimos y unos hijos hermosos. Oiga, ¿y por qué no hicieron eso? ¿Qué les motivó a no hacer eso? ¿Qué les motivó a buscar otro camino, a ir por otro camino? Tiene que haber algo que justifique. Porque si no hay algo que justifique, diríamos, pues, allí hay hombres y mujeres que no tienen sentido en su vida, que no encuentran que su vida no tiene ninguna razón de ser y simplemente eligieron por elegir. Y allí es donde cabe la experiencia de Dios. Si decimos que la gente requiere médicos, cardiólogos, por ejemplo, que tengan experiencia, conocimiento de la estructura del cuerpo, de la fisiología del ser humano, la gente, ¿qué está pidiendo de nosotros? Y no es otra cosa que hombres y mujeres de experiencia de Dios. Quieren vernos hombres y mujeres de Dios. Y yo siempre me hago la pregunta y siempre la respuesta a veces no es del todo positiva y digo, ¿será que yo doy a la gente, doy ese rostro de hombre de Dios? ¿Y será que nosotros, religiosos, religiosas, entrando a la vida religiosa consagrada, damos ese rostro de Dios? ¿Cuál es el rostro que estamos brindando? Hay un texto muy bonito que se habla de Francisco, de la intuición a la institución. Cómo Francisco de Asís va intuyendo, ese jovencito va intuyendo en su vida la presencia y la acción de Dios. Y luego cómo va entrando en experiencias que le marcan a tal punto que después esa intuición, esa experiencia, poco a poco se va convirtiendo y plasmando en institución. Nosotros a nivel personal, tenemos algo que justifique nuestro ser religiosos, nuestra experiencia de Dios. Y allí cabe la pregunta, ¿cuál es mi experiencia de Dios? ¿En qué consiste mi experiencia de Dios? Experiencia, ¿a qué le llamamos experiencia? Primero, una primera cosa, entremos a la palabra experiencia. Y experiencia le llamamos al hecho de haber sentido, de haber conocido, de haber presenciado algo o alguien. Experiencia de la lluvia. Tengo experiencia de la lluvia. ¿Por qué? Porque he sentido la lluvia. He conocido la lluvia. He presenciado la lluvia. La he visto o la he escuchado. O es más, posiblemente hasta me he dejado tocar por la lluvia. He tocado la lluvia. Recuerdo de niño, me gustaba mucho el granizo.
A veces en mi ciudad, yo soy de Quito, y a veces en Quito llovía granizo, pedazos de hielo. Y a mí me encantaba cuando llovía granizo porque cuando ya se amontonaba el granizo en el patio de la casa, yo salía con un vasito de vidrio, cogía el granizo y me lo llevaba dentro de la casa, le metía allí yo unos polvitos de sabores, le metía azúcar, le revolvía y me comía jugando, jugando al heladero y ese tipo de cosas, ¿no? Y la inquietud de conocer qué es el granizo, ¿no? A mí eso de pequeño me encantaba, el sentir que el granizo me golpeaba las orejas, me golpeaba la cabeza, ¿sí? El sentir esos picores del granizo. Tener experiencia, el que pase por los sentidos. La experiencia es una práctica prolongada que proporciona un conocimiento o la habilidad para alguna cosa. Alguien que tiene experiencia es alguien que tiene una práctica constante en eso. Es un profesor de experiencia, es decir, es un profesor que ya ha dado varias veces clase. Esa práctica constante, permanente, son las circunstancias o acontecimientos que hemos vivido. La experiencia pasa, por lo tanto, por nuestra vida. Algo que se da en nuestra historia. Pasa por nuestros sentidos, en otras palabras, pasa por nuestros sentidos, pasa por nuestro cuerpo, pasa por nuestra historia. Y cuando hablamos de experiencia de Dios, aquí cabe la pregunta: ¿he sentido a Dios en mis sentidos? ¿Cuáles son los sentidos de los que yo puedo decir, mira, por estos sentidos ha pasado Dios? Igual que la lluvia, igual que el granizo, ¿no? La lluvia a la piel, el granizo a la piel también. ¿Por qué sentidos ha pasado Dios? ¿Cuáles son mis sentidos que han sido afectados por Dios? El frío nos habría afectado en algo, en los pulmones, los que hemos pasado por el COVID, nos ha afectado en algo el COVID, ¿no? Muy bien, ese virus en algo nos ha afectado. Hemos tenido experiencia de COVID. No sé si ustedes habrían caído enfermitas de COVID, ¿verdad? Me imagino que algunas o muchas, ¿no? A mí casi me lleva al otro lado, casi me voy. Pues sí, oiga, a mí me afectó en muchísimas cosas. Me afectó me esperan un momentito que se me quiere agotar la batería y antes de que se me agote. Ya, muy bien. El COVID deja huellas, ha pasado por el cuerpo, ha pasado por la sangre, ha pasado por distintos órganos, ha pasado por los pulmones, ha pasado por los intestinos, ha pasado por el cerebro, por el corazón, ha dejado huellas. Al menos en mí ha dejado algunas huellas, ¿no? Dios, en la experiencia de Dios, Dios ha dejado huellas. ¿Qué órganos han sido afectados? ¿Qué órganos han sido tocados? Y allí es donde tendríamos que volvernos a replantear, ¿no?, el concepto de experiencia de Dios. Porque muchas veces pensamos que experiencia de Dios es algo tan místico, tan tan aéreo, que no puede afectar a mis órganos. Oye, y lo lamento, pero no es cierto, porque la experiencia de Dios sí tiene que tocar mis órganos. Porque si la experiencia de Dios toca mis órganos, oiga, mi corazón no se me va a ir por nadie más que por Dios, por más hermosa que sea la pancracia.
Y si Dios toca mi vida, Dios toca mi ser, va a afectar a mis órganos, a tal punto que le daré incluso mi sexualidad y mi afectividad. Dios tiene que tocar, la experiencia de Dios tiene que tocar mi cuerpo. San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? En el poema de La Noche Oscura, expresa la experiencia de Dios como una experiencia incluso hasta casi erótica, del novio que viene así con ese misterio, con ese romanticismo y con ese erotismo inclusive a querer abrir la puerta del dormitorio donde está la novia. Y la novia, que es el alma de San Juan de la Cruz, la novia que está esperando que llegue el novio para disfrutar plenamente del amor. Allí se está hablando de una experiencia de Dios muy íntima, muy cercana y muy sensible, que pasa por los sentidos. Estamos todavía en este tiempo de Navidad y me alegra que coincida estos ejercicios con el tiempo de Navidad. Porque ¿qué es la Navidad? La Navidad no es otra cosa que Dios en nuestra historia. Dios en nuestra realidad, Dios, el misterio que nosotros le llamamos como el misterio de la encarnación. Dios que en su, diríamos, en su realidad divina es capaz de entrar a nuestra historia, valerse de nuestra realidad muy humana. Y allí María, ¿no? La belleza de Dios en María, la belleza de Dios en la Sagrada Familia. El teólogo Karl Rahner comenta alrededor de esto, a mí hace un comentario que a mí me encanta cuando habla del año litúrgico, y habla de que la Navidad es el beso de Dios, el beso de Dios. Dios ha dicho al mundo su última y más profunda y más bella palabra, que es el Verbo encarnado. La palabra que no se puede retirar. Es esa palabra que le dice a la humanidad, te amo. A ti mundo, a ti creación, a ti humano, te amo. Un Dios que nos ama. Esta palabra de amor hecha carne nos habla de la íntima comunión entre Dios eterno y nosotros. Allí hay experiencia de Dios. Allí la humanidad ya tiene experiencia de Dios. El misterio de la encarnación es experiencia de Dios. Independientemente de los arbolitos de Navidad, de los pesebres que armamos, de las luces, de los colores, de tantas cosas, esa experiencia de Dios que está en la raíz de la humanidad, se inserta en la raíz de la humanidad. Dios ha pronunciado su palabra en el nacimiento de su Hijo. Los padres de la Iglesia y en la liturgia, ¿sí?, hablan de los desposorios de Dios, ¿sí? Dios que se esposa con la humanidad, con la Iglesia. Esto lo tiene muy marcada la Iglesia oriental, ¿no?, en la fiesta de la Navidad. Dios que se esposa con la Iglesia, con la humanidad. Aquí podemos hablar de los desposorios también como del beso, ¿no? El beso de Dios que hace referencia a Rahner. Es como la sublime comunión, diríamos, del hombre con Dios y de Dios con el hombre, en esos términos nupciales. Tenemos en la Sagrada Escritura el Cantar de los Cantares, ¿no?, por ejemplo.
Esta forma de entender el misterio y de expresarlo nos ha llevado también a mirar el seno de María, el seno virginal de María, como la celda nupcial en la que tiene lugar ese desposorio. ¿Sí? El seno de María como el lugar nupcial. San Gregorio Magno dice que Dios Padre ha celebrado las bodas de su Hijo único al unirlo en la naturaleza humana en el seno de la Virgen María. Cuando Dios ha querido a su Hijo durante todos los siglos, ha querido que se hiciera hombre en nuestro tiempo. Con ello, con esta experiencia de Dios, la naturaleza humana queda divinizada. Dios viene, nos besa y nos diviniza. Esto que lo hablo a nivel muy teórico y muy teológico, vamos a aterrizarlo un poquito más en nuestra vida concreta y en nuestra vida práctica. Para bien o para mal, yo entré a la comunidad cuando ya tenía 23 años. Y por lo tanto tuve experiencias de mis primeros enamoramientos. Y mi primer enamoramiento fue una niñita cuando yo tenía casi 11 años. Se llamaba Yolanda. ¿No? Fue mi primera enamoradita, vivía justo pegada a mi casa. Y escuchar el nombre de Yolanda, ¿sí? De mi amada, eso me sonaba a dulzura. Y eso me llegó a entender también después a Francisco cuando él, frente al pesebre viviente de Grecho, hablaba de Betlehem, ¿sí? Como dice Celano, el biógrafo de Francisco de Asís, en la primera de Celano, el capítulo 30, dice que Francisco de Asís ante el pesebre de Belén decía Betlehem, como una ovejita que bala, ¿sí? Como es una ovejita que dice meh. Igual Francisco de Asís hablaba con dulzura de Belén. Esa dulzura que solo surge de la experiencia del alma. Y cuando uno se enamora, y ahí vuelvo nuevamente a mi primera enamoradita, ¿no? Cuando uno se enamora, el nombre de la enamorada es importante. Le suena a gloria el nombre de esa enamorada, ¿no? Las chicas cuando se enamoran, aunque el tipo sea feo, pero la palabra, el nombre del muchacho le suena a gloria. Ay, Marcelo, ay, Fausto, ay, Ángel, ay, Medardo, ay, Ticurcio, ay, Pancracio. ¿Sí? El nombre ya endulza el alma del enamorado. Y hoy estamos celebrando, yo no sé si ustedes allá han celebrado, me imagino que sí. Hoy estamos celebrando un momento muy bonito, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Qué nos dice el nombre de Jesús? ¿Qué me dice a mí el nombre de Jesús? La experiencia de Dios también pasa por el oído, tal como la experiencia del amado, de la amada, al sentir, escuchar, pronunciar el nombre del amado, de la amada, nos estremece. Hoy el nombre de Jesús me estremece, me llama la atención. Más todavía cuando yo me he casado con él. Más todavía cuando usted hizo su profesión, se casó con él. Yo no sé si en el rito de ustedes, cuando hacen la profesión vestida de novias y les colocan hasta un anillo, ¿verdad? El desposorio con él, el desposorio con el amado. Esta experiencia de Dios hace que yo me sienta
como estimulado por dentro al simplemente escuchar el nombre de Él. Cuando yo escuchaba de niño a los 11 añitos, mi primera enamoradita, la vecina, el nombre de Yolanda, yo temblaba de emoción, me volvía como si ya era salvaje, me volvía más salvaje. Pues nosotros hoy ante el nombre de Jesús, ante el nombre de Dios, ¿qué siente nuestro corazón? Nos volvemos esos quinceañeros, esas quinceañeras enamoradas de Dios, enamorados de Dios. Y es bonito, para mí es muy interesante encontrarme con hermanas, con hermanos, que aún pasando los años y que ya llevan muchos años en su vida religiosa consagrada, y son unos locos enamorados, unas locas enamoradas de Dios. Que serán modos, que serán formas para vivir esa experiencia de Dios. Yo comparo muchísimo, pero muchísimo, la experiencia de Dios con la experiencia de las parejas, de los matrimonios. Porque es lo mismo, a la final es lo mismo. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha enfriado la vida religiosa consagrada? Posiblemente se nos ha enfriado porque tenemos malas relaciones fraternas, porque tenemos alguna hermana bruja dentro de la fraternidad con la que no me llevo bien, o de pronto me siento mal porque la pastoral es una desgracia, porque no hay coordinación, no hay animación, estamos más desamparadas o nos enfriamos porque por ahí hay un profesor, una profesora que nos hace ojitos, que no sé qué y no sé cuánto. ¿Cuántas veces se nos ha podido enfriar la vocación por tantas cosas? Tantos motivos, cansancios, agotamientos, aburrimientos, sinsentidos. Y allí en estos momentos no convendrá volver a retomar ese momento de amor y de experiencia de Dios que me trajo aquí. Igual que ese matrimonio que tiene que volver a retomar y decirse y preguntarse, ya es verdad, nos hemos cansado porque siempre te levantas con cara de bruja y siempre te veo despeinada y ella le reclama a él, es que tú eres ya más aburrido que qué. Los dos se cansan y se aburren y se enfrían. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Pero cuando nos pasa, ¿no será que tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos? Que a veces es volverse a reenamorar, volver a retomar los motivos, las razones, las circunstancias que les llevaron a ellos a enamorarse. Y a nosotros también volver a retomar esos momentos en que Dios nos conquistó, esos momentos en que Dios nos besó, esos momentos en que nadie ha tenido lo que yo tengo. Porque la experiencia de Dios es una experiencia única, personal, solo suya y Dios, nadie más está allí. La experiencia de Dios es la experiencia íntima, profunda y personal. Y se da en un momento, en unas circunstancias, en varios momentos, en varias circunstancias. Cada uno sabe cómo vivió esa experiencia de Dios. Aquel momento donde diríamos se dio el flechazo. Tal como esa parejita que cuando se conoció, pues se conocieron en el baile, en la fiesta, en la calle, en el bus, en el trabajo. Nosotros también fuimos flechados por él. ¿Cuándo se dio? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo para que nosotros poco a poco nos fuéramos encantando de él para tomar la decisión de vivir como estamos viviendo? Volver a retomar la experiencia de Dios. Ustedes están teniendo, yo diría, una experiencia comunitaria bien bonita, bien interesante en el proceso
congregacional del Éxodo. Y en este Éxodo se pasa también por, el Éxodo del pueblo de Israel pasa por momentos muy difíciles. Ganas de abandonar incluso el camino. Por la sequedad, por la soledad, por el hambre, el cansancio, el aburrimiento, el sinsentido. Pero hay algo que le tiene al pueblo de Israel, a pesar de todo eso, con la fe viva. Hay algo que abriga su corazón. Y el éxodo congregacional también. El éxodo congregacional es animarse mutuamente en esa experiencia de Dios personal y comunitaria. Y en este tema en el que estoy abordando es animarle a usted, hermana, animarme a mí también, a retomar esa experiencia de Dios. ¿Cuál es mi experiencia de Dios? ¿La tuve cuándo? Cuando era niño, cuando era niña. La tuve cuando era adolescente. La tuve en la pastoral vocacional. La tuve ya estando dentro de la congregación. ¿Cómo puedo definir yo mi experiencia de Dios? Retomar la experiencia personal de Dios. Porque ese es el sello suyo. Ese es el fundamento suyo por el cual usted es lo que hoy es. Hoy soy lo que yo soy, religioso, consagrado, capuchino, sacerdote, porque algo pasó en mi vida, algo sucedió en mi vida. En un momento concreto, en una situación concreta, en una realidad concreta. Posiblemente en un pequeño proceso o un amplio proceso, pero hay una experiencia de Dios que sustenta la vocación. ¿Qué es lo único que puede sustentar un matrimonio? El amor de pareja, la experiencia de amor de esa pareja. Esos matrimonios que se casan porque hay hijos solamente, porque hay un hijo, yo me caso por mi hijo, tienen muy poco tiempo de vida. ¿Por qué? Porque no hay un sustento de amor. El amor de pareja es el único que justifica un matrimonio. ¿Qué es lo que justifica nuestra vocación? La experiencia de Dios. Ese es el sello que nosotros tenemos. Y yo les invitaría también un poco a contemplar a Madre Caridad y ver en ella ese sello de experiencia de Dios. Porque todo lo que ella va viviendo en un sitio, en otro, con los más pobres y en situaciones difíciles, todo eso tiene un fundamento, una razón, no lo hace por pura loca, lo hace, y retomo una frase bien bonita que ella tiene, dice, lo hace porque Él lo quiere. ¿Y cómo sabe ella que Él lo quiere? Porque tiene experiencia de Dios. Y ella quiere lo que Él quiere. Como esa enamorada que dice, yo quiero lo que tú quieres. Yo voy por donde tú vas. Así de loca es Madre Caridad. Tan locamente enamorada que dice, porque Él lo quiere. Nosotros, nosotras, por involucrarme en el sexo femenino, ¿verdad? Cuando yo diga nosotras, no se asusten, no crean que yo soy del otro lado, es al contrario, pero es por involucrarme en el género. Pues cuando ustedes viven lo que viven, la pregunta es, oiga, ¿y usted por qué vive eso? ¿Por qué ha sido capaz de abandonar a su familia? ¿Cómo ha sido capaz de abandonar una profesión, una casa, un esposo o unos esposos, unos hijos? ¿Qué? ¿Por qué motivo? A veces alguien se puede acercar a preguntarle a usted, oiga, hermanita, ¿y por qué usted no puede estar con un hombre? Y a veces la respuesta es,
Es que la institución, los votos no me dejan. Es que como yo hice unos votos, los votos no me dejan. Y la respuesta ¿es esa la verdadera? ¿Los votos no me dejan? ¿O soy yo el que decido no hacerlo porque tengo un amor más grande? Soy yo el que decido, ¿por qué? Porque tengo algo distinto y ese algo distinto me satisface. Porque ese algo distinto ha pasado por mis sentidos, por mi cuerpo, ha invadido mi cuerpo y hace que le dé a él todo mi ser, incluido mi corazón, incluida mi sexualidad, incluida mi afectividad. Santa Teresa de Lisieux, cuando ella decide como ponerse en manos de Dios, ¿no? Decir, yo quiero estar en los brazos del Señor, pues es por eso, porque llega a sentir tal amor que no puede menos que decir, yo quiero estar plenamente en sus brazos. La experiencia de Dios pasa por nuestros sentidos. El nombre de Jesús, bien sabemos, ¿no? que viene del griego Yesous, a su vez es una transliteración del hebreo Yeshua o Josuá, que significa Dios es salvación. Jesús aparece, por lo tanto, el significado último es Dios salva, el Salvador. Siento realmente que el nombre de Jesús significa eso para mí. Quiero aprovechar de este día del nombre de Jesús para decir, a ver, ¿hasta qué punto ese nombre me encanta? ¿Hasta qué punto ese nombre me ilusiona? Las mujeres suelen decir que cuando se enamoran sienten maripositas en el estómago. ¿Hasta qué punto la experiencia de Dios hace que usted sienta todavía esas ilusiones, esas locuras, esas maripositas en el estómago? Y lo mismo que les digo a ustedes, me lo digo a mí mismo, que celebro la Eucaristía todos los días. Y que si no llego a ilusionarme, si no llego a volver a encandecer esos carboncitos, esos fuegos, corro el peligro de hacer de cada Eucaristía simplemente un rito. Hacer porque hay que hacer. Y corremos el peligro de hacer de laudes, pues un rito. Voy a rezar laudes, ¿por qué? Porque lo dice el horario, porque hay que hacer. Y me voy a hora intermedia, ¿por qué? Porque dice el horario, porque hay que hacer. Y me voy a vísperas porque dice el horario, porque hay que hacer. Y rezar los salmos, ¿por qué? Porque hay que repetir, hay que decir los salmos, hay que proclamar y leer. Y podemos entrar en un ritualismo y en un formalismo que apaga la espontaneidad del amor. Yo considero que a veces en nuestras comunidades, no es que considero, tengo la certeza inclusive de que en nuestras comunidades religiosas hay dos temas que no se conversan. Con mucha normalidad nos sentamos a conversar de programas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hermanas, hermanos, ¿qué programamos? ¿Cómo nos dividimos? ¿Cómo hacemos esto? A ver, para allá se aproximan estas fiestas, ¿qué hacemos? Nos sentamos también para evaluar cómo nos fue, cómo nos ha ido, perfecto y no sé qué. A veces para conversar algún temita por allí medio interesante. Pero hay dos cosas que no conversamos. No conversamos, para mí, de la experiencia de Dios. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Yo cómo me siento con Dios?
Hermanos, yo le siento a Dios un tanto lejano. Esta semana ha sido difícil para mí. Me he sentido seco de Dios, me he alejado de Él. ¿Cómo me siento con Dios? Rezamos, sí, y rezamos muy bien y somos bien rezadores, pero compartir la experiencia de Dios, ¿cómo estoy con Dios? Hermanos, yo me siento bien con Dios, me siento ilusionado, me siento contento. A veces, aunque me duermo, pero siento que me duermo en sus brazos, yo qué sé, nos cuesta conversar de Dios, nos cuesta hablar de Dios. Nos volvemos más funcionalistas y más institucionales, ¿no? Hablando de las cosas que tenemos que hacer, pero no de aquello que pasa por nuestro cuerpo, por nuestro ser, de la experiencia de Dios. Y otro tema que nos cuesta hablar y muy cercano a este, pareciera que son dos temas muy distintos, pero son tan cercanos, es el de nuestra afectividad y sexualidad. ¿Cómo estoy afectivamente? ¿Cómo estoy sexualmente? ¿Cómo me encuentro con mi cuerpo, con mi ser varón, con mi ser mujer? Que en estos tiempos se me ha encendido la afectividad, la sexualidad. eh, eh, Hermanos, en estos días pues he tenido ganas de mujer, o en estos días pues me he sentido muy frío. No conversamos de esas cosas. Nos cuesta conversar de eso. Y para mí son dos temas incluso que son hasta fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando no hablamos de la experiencia de Dios, no podemos animarnos ni ayudarnos mutuamente para volvernos a ilusionar de Él. Con tal de que recemos laudes, cada uno verá cómo se ubica con Dios, qué hace con Dios, si se encuentra, no se encuentra, si disfruta o no disfruta. Lo importante es que recemos laudes. Y nos cuesta compartir, incluso a la luz de los salmos, las experiencias que tenemos de Dios a nivel personal. Y cuando no conversamos del tema afectivo y sexual, igual, para mí en la misma línea, no nos podemos ayudar. Tarde o temprano, la bomba explota y que este hermano está con la fulanita, esta hermana está con esto, con este otro, porque no hemos podido conversar, no hemos podido compartir. Y a veces este conversar y este compartir ni siquiera es en darnos a veces ánimo, a veces es simplemente escucharnos. Simplemente escucharnos, ni siquiera darnos consejos, ni que la más vieja dé más consejos a la más joven o a las más jóvenes, no. A veces es simplemente escucharnos y simplemente animarnos. En los matrimonios, a veces es necesario que la esposa que está pasando crisis converse con otra esposa también. Y le cuente y le diga, mira, a mí me está pasando esto en el matrimonio, me está sucediendo esto en el matrimonio. ¿Qué puedo hacer? Y de pronto, solamente alguien que le escuche y si hay palabras de ánimo, hasta mejor. Y eso nos falta mucho a nosotros los religiosos también. El poder entrar a esos niveles, que son niveles muy profundos, muy delicados, muy sensibles y muy íntimos. Pero el momento en que entremos a esos niveles, significará que hemos madurado como personas y que hemos madurado también como comunidad. Nuria Calduch Benajes es una teóloga muy famosa, es misionera, hija de la Sagrada Familia de Nazaret, colabora con la Federación Bíblica Católica, también con varias entidades de Biblia y teología. Es profesora del Antiguo Testamento en la Gregoriana de Roma.
ha escrito varios libros. El mismo Papa Francisco le pidió a ella que colabore en el tema del diaconado femenino. Ha escrito varios textos bien importantes para mí, hermosos realmente. Y ella hace un estudio en Lucas 7, 36, 50. Yo les invitaría a que mirasen este texto, que mirasen el texto de Lucas 7, 36, 50. No sé si por ahí hay alguna hermana que tenga a mano la Biblia que nos pueda dar lectura, por favor, al texto, agradeceré mucho. Lucas 7, 36, 50. Lo leemos. Si alguien que lo lea, alguna hermana, agradeceré muchísimo. Un fariseo había invitado a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se acostó en el sofá según la costumbre. En ese pueblo había una mujer conocida como pecadora. Esta, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, compró un vaso de perfume y entrando, se puso de pie detrás de Jesús. Allí se puso a llorar junto a sus pies. Los secó con sus cabellos, se los cubrió de besos y se los ungió con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría quién es, qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: di, maestro. ¿Hasta qué número? Sí. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de los 2 lo querrá más? Contestó Simón: pienso que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: juzgaste bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella los mojó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste al llegar, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies con sus besos. No me echaste aceite en la cabeza. Ella, en cambio, derramó perfume en mis pies. Por esto te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que demostró. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te quedan perdonados.
Los que estaban con él a la mesa empezaron a preguntarse, ¿quién es este hombre que ahora pretende perdonar los pecados? Pero de nuevo Jesús habló a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De esta autora, Nuria Calduch Benajes, tomo algunas reflexiones bien interesantes, muy bonitas. Ella no le identifica a María, a esta mujer, con María de Betania, la hermana de Lázaro, de Marta. Tampoco le identifica con María Magdalena, la mujer que echó 7 demonios. Tampoco la identifica con la mujer adúltera que estuvo a punto de ser lapidada. Esta autora la ve por separado y le llama la mujer del perfume. La mujer del perfume. Y dice, esta mujer no es leprosa. El texto no expresa en esta mujer que haya una enfermedad, un defecto físico. Sin embargo, hay un movimiento del espíritu en ella. Ella realiza no solamente un movimiento interno, sino también se expresa físicamente. Lo realiza físicamente. Y para eso ella no pide permiso ni perdón a nadie. Lo hace espontáneamente. Lo hace desde su pura espontaneidad. Ella, a diferencia del fariseo, el fariseo conoce la ley, conoce la norma, conoce los textos sagrados de su pueblo. Ella, en cambio, es una ignorante. Ella no es rabina, diríamos. No es letrada. Pero está en la casa de un letrado, está en la casa de un fariseo. Y lo hace con absoluta espontaneidad. Esto, un elemento a tomar en cuenta. Otro elemento a tomar en cuenta que se da dentro de la comida. Y la comida, como bien sabemos, en el mundo de Jesús, como en el nuestro también, es signo de fraternidad, es signo de igualdad. Es decir, entre el fariseo y Jesús como que había un nivel de igualdad. El fariseo cuando lleva a Jesús le dice, te invito a mi casa como para que los dos estemos iguales. El invitado se ubica al mismo nivel del jefe de casa, de aquel que lo ha invitado. Es decir, entre Jesús y Simón hay igualdad. Ella, en cambio, desde su espontaneidad, no se ubica en igualdad con Jesús. Al contrario, se apodera de los pies de Jesús. Se apropia de los pies de Jesús. Se lanza a los pies de Jesús. Los besa, los acaricia. ¿Por qué besar los pies de Jesús? ¿Qué besos hay allí en esta mujer hacia los pies de Jesús? Y dice la autora, no se trata de otra cosa sino de besos de ternura, besos de gratuidad. Ella no está pidiendo absolutamente nada. En el texto ella no le pide a Jesús nada. Ella simplemente besa a Jesús. Son besos gratuitos. Ella está expresando lo que siente su corazón. Y está bañando a Jesús con las lágrimas, con sus lágrimas. ¿Qué le está ofreciendo a Jesús? Lo más íntimo. Las secreciones más íntimas que no se le ofrece a nadie. Como en el beso de novios, ¿qué secreciones hay? Pues en los besos de los enamorados, babas van, babas vienen, salivas van, salivas vienen. Pero ella, en cambio, no le está dando sus salivas a Jesús.
sino le está dando sus lágrimas, algo que no se lo da a nadie. Y para que haya lágrimas es porque ha habido algo en el corazón. Algo le movió a ella por dentro para poder provocar esas lágrimas. Los cabellos de ella, significado de belleza. En el mundo judío, como incluso hoy todavía en el musulmán, las mujeres ocultan su pelo con ese velo. Yo les preguntaría, hermanitas, ¿y por qué tapan su pelo? ¿Por qué cubren su pelo? ¿Qué significado tiene? Y aquí en esta mujer que enjuga con sus cabellos, está enjugando con el signo de la belleza, ofrece su belleza a Jesús, le da su belleza a él. Uno de los significados muy bonitos precisamente de los velos de las religiosas o de la toca así llamada, es precisamente porque es algo que yo lo oculto. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a Dios. Es parte de mi belleza que se la regalo a Él. Esta mujer ofrece sus cabellos a Jesús y con ellos enjuaga los pies de Él. Utiliza un perfume costoso. El perfume no se usa como el agua, es un producto delicado, es un producto que ha pasado por un proceso largo de destilación. El perfume es signo de amor, signo de encuentro, es un ofertorio de amor. Este gesto que está teniendo ella con Jesús le enoja al fariseo, le provoca indignación al fariseo. Y el fariseo, ¿qué es lo que hace? Juzga a la mujer. ¿No? Y para ella esta mujer es pecadora. Pecadora, ¿por qué? Porque ha roto con todas las normativas para llegar a Jesús. Y está haciendo algo que no está en la tradición. Cuando el texto en este texto se habla de mujer pecadora, no se habla porque ella haya cometido pecado, sea una adúltera o una prostituta, no. Se está hablando, el fariseo la acusa de pecadora porque está rompiendo con las normativas judías. Y por eso la califica de pecadora. Y le está juzgando ya no solo a ella, sino también le juzga a Jesús. Y le dice falso profeta. Porque si fuera profeta, no se dejaría acariciar como se está dejando acariciar por él. Para mí la vida religiosa consagrada está plenamente expresada en esta mujer. Y la experiencia de Dios, cuando hablamos de experiencia de Dios, está perfectamente expresado en este texto. Hay un momento en nuestra vida, ha habido un momento en nuestra vida en que no lo dejamos pasar a Jesús. Que sintiéndolo decimos, no estoy contigo y por lo tanto no puedo menos que ofrecerme plena y totalmente a ti. Y por eso me consagro. La experiencia de Dios nos lleva precisamente a cometer las locuras de amor. La vida religiosa consagrada para mí no es otra cosa que una locura de amor, una respuesta de la locura del amor del ser humano para este Dios que viene y besa nuestra humanidad. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dice en el número 46 que el sínodo confirma y alaba a los varones y mujeres, a los hermanos y hermanas que en los monasterios, o en las escuelas, o en los hospitales, o en las misiones, y aquí viene lo que me encanta, hermosean a la esposa de Cristo
con la perseverante y humilde fidelidad. Por lo tanto, ¿qué es la vida religiosa consagrada? Es hermosear a la esposa de Cristo, hermosear a la iglesia. Le damos belleza a la iglesia. Ustedes, hermanitas, le dan belleza a esta iglesia. Y le dan belleza con su entrega, le dan belleza con todo lo que hacen, viviendo en comunidad, haciendo oración, trabajando en su pastoral. Pero hay algo que fundamenta todo eso. Y vuelvo al tema de hoy día, es la experiencia de Dios. El trabajo que les invito a que realicen durante este día es, por un lado, a nivel personal, retomar su experiencia de Dios. ¿Cuál es mi experiencia de Dios? Dese respuesta a eso. ¿En qué consiste mi experiencia de Dios? ¿Cómo se ha dado mi experiencia de Dios? Y luego de haberse preguntado eso, de volver a topar esa joya inicial, ¿sí? Es el motivo por el cual ahora preguntarse, ¿cómo puedo mantener mi experiencia de Dios? Ya ha pasado lo que ha pasado en su tiempo de consagración. Sea lo que sea, de los colores que sean, del tamaño que sea, no importa. Haya vivido lo que haya vivido, no importa. Pero ahora, en este momento, en sus circunstancias, ¿cómo pueden revitalizar su experiencia de Dios? Para que esta experiencia de Dios no se pierda, para que esta experiencia de Dios no se quede solamente como algo pasajero, algo ilusorio, como un amor que se tuvo a los 11 años, como yo les he contado de mi noviecita, ¿no? Es algo que viví a los 11 años. Sin embargo, la experiencia de Dios no se parece a eso. ¿Por qué? Porque es algo que lo viví en un momento concreto y lo voy viviendo y sosteniendo y reactivando constante y permanentemente. Es retomar la experiencia de Dios. No sé, hasta aquí un poquito la provocación. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Estemos para conversar, para compartir en este momento. El resto del día, yo diría, dedíquense a esto. Y si pudiesen, según el ambiente que ustedes tengan en fraternidad, conversar al respecto. Sí, compartir, darse una horita en la capilla para en oración compartir cómo me siento ante mi experiencia de Dios, cómo me encuentro ahora, lo que a bien puedan compartir, evidentemente, ¿no? Pero sí les invitaría a un tiempito en la capilla a encontrarse en fraternidad y compartir lo que usted sienta de su experiencia de Dios en este momento y lo que bien pueda compartir también de la experiencia de Dios en sus orígenes, lo que a bien pueda, ¿no? Pero no sé, dejo en este momento también abierto el micrófono para la hermanita que desee compartir, conversar, preguntar, cuestionar. Por ahí veo, por ejemplo, a las hermanas de Benín. Dice, Paracú Benín. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen